Hola, buenas noches. Un saludo a todas y a todos. Sean bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Esta noche tenemos a una gran invitada con el tema lineamientos específicos en valoración probatoria en casos de violencia sexual. Lo escucharemos, disertará la maestra Odette Muñoz Espinosa. Les pedimos muy amablemente a todos y a todos que en este momento apaguen sus micrófonos para no distraer a nuestra disertante. Asimismo, que todos los comentarios, por favor, ustedes los hagan llegar vía chat. Y si tienen que hacer alguna pregunta, específicamente una pregunta, pues la hagan de forma directa a la ponente. Maestro Víctor, buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestra ponente. Muy buenas noches, estimado doctor Eduardo Martínez Bastida. Es para nosotros un honor contar esta noche con la presencia de la la maestra Odette Muñoz Espinosa. Me voy a permitir leer la semblanza curricular de la maestra Odette. La maestra Odette es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la propia Facultad de Derecho de la UNAM. Maestrante en Juicio de Amparo y Sistema Acusatorio por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal. Maestrante en Juicio de Amparo y maestrante en Argumentación Jurídica y Litigación Oral Penal por el Grupo de Estudios Luna en colaboración con la Universidad Millennium. Maestrante en Género, Derecho y Proceso Penal por el Centro de Estudios de Posgrado Nacional. Ha participado en diversos diplomados, talleres y cursos de capacitación. Fue expositora en el congreso denominado Segundo Congreso Nacional de Operadores de Justicia Penal, organizado por el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica Sociedad Civil, con el tema la prevención del delito y la reinserción social. Fue expositora en el congreso intitulado Visiones Jurídicas, Psicológicas y Criminológicas del Delito, organizado por el insigne Colegio Superior de Certificación. Fue ponente en el segundo simposio jurídico con el tema Prueba Nueva y sus alcances, organizado por Coordinadora Nacional de Abogados de México, AC. Además de eso, ha sido ponente en diversos foros sobre defensa de derechos humanos, defensa de derechos de la mujer, estrategias de defensa en delitos sexuales, así como de las diversas etapas del sistema procesal penal acusatorio. Es integrante del claustro docente de licenciatura en Derecho, del INDEPAC, del INDECAG y del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Criminológicas. Del CECIJUC. Como parte de su trayectoria académica en la Facultad de Derecho de la UNAM, ha participado como tribunal de enjuiciamiento en prácticas procesales de derecho procesal penal, en su carácter de jurado calificador. Ya ha impartido cátedra como invitada en la licenciatura de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Asimismo, ha sido redactora de diversas revistas jurídicas sobre temas de cadena de custodia, razonamiento probatorio y focalización a la violencia doméstica contra la mujer en tiempos de COVID. Su experiencia profesional ha sido como asesor jurídico dentro del Centro Integral de Atención a Víctimas del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Asimismo, se ha desenvuelto como litigante en forma independiente y como asociada en diversos despachos jurídicos, siendo actualmente abogada postulante y titular del despacho ME Abogados Penalistas. Sea bienvenida esta noche, maestra Odette Muñoz Espinosa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias, maestro Víctor, y por supuesto al maestro Eduardo, que me tienen en esta noche aquí con ustedes. Es un honor para mí, pero además de honor, un gusto enorme poder compartir con su auditorio y por supuesto en este canal que de verdad ha traído a grandes expertos, especialistas, a grandes juristas, y me honra bastante esta invitación porque estar a la altura del programa es difícil, así que haré todo mi esfuerzo para poder desarrollar el tema planteado y por supuesto agradecer a todo el auditorio que se conectó o se estará conectando en los siguientes minutos para escuchar este tema tan importante como lo son los lineamientos específicos en casos de valoración de casos sexuales. Si me permite, comenzaré. Adelante, maestra, por favor. Maestra, el micrófono, por favor. Ah, cierto, se cerró solo. Bueno, No, me gustaría... yo se lo apagué por error. Ah. Abogado Ismael Solís, abogado José, por favor, cierren sus micrófonos. Vamos a suplicarle a todos que seamos disciplinados en mantener los micrófonos cerrados. Muchas gracias. Adelante, maestra. Disculpen. No se preocupe, muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar sobre los lineamientos, sí me gustaría hacer una puntualización importante del tema. Vamos a hablar de violencia sexual, no vamos a hablar de violación sexual o de abuso sexual o de incesto o de cualquier otro delito sexual. ¿Por qué? Porque hablar únicamente de delitos sexuales es constreñirnos o es limitar nuestro tema. La violencia sexual es más grande que hablar de un delito sexual. Quiero que quede claro. Porque la violencia sexual se da hasta en los delitos, por ejemplo, de trata de personas, en su modalidad de violencia sexual, por supuesto, en explotación sexual. Y la trata de personas no es un delito sexual, ¿ok? Es distinto este delito, pero también la violencia sexual. Entonces, quisiera que abran más su mente y que cuando hablemos de violencia sexual no solamente lo enfrasquen en los delitos sexuales. Podemos hablar de pornografía, podemos hablar de trata de personas, evidentemente en su explotación sexual, y más allá que tenga que ver la violencia sexual. Y no solamente de violación, de abuso y demás delitos sexuales, dependiendo del código local que contemple el ordenamiento, ¿ok? Entonces, haciendo ya esta puntualización y teniendo ya la mente más abierta de lo que vamos a platicar el día de hoy, debemos primeramente entender qué es violencia sexual. Primeramente, un concepto importante es que es un método de tortura. La violencia sexual se ha establecido históricamente como una forma de intimidación en el que se ejerce cierta fuerza, ya sea física, psicológica, patrimonial, económica y demás, sobre otra. Y no estoy hablando únicamente de las mujeres, sino de aquellas personas que se encuentran en grupos en situación de vulnerabilidad. No, aquí vamos a empezar a corregir un poquito nuestro vocabulario porque solemos escuchar mucho que se dice grupos vulnerables, pero no se debe decir así, se dicen grupos en situación de vulnerabilidad, ¿ok? Entonces vamos a empezar por ahí. Muchas ocasiones, cuando hablamos de violencia sexual, lo hacemos pensando en la mujer, pero tenemos que hablar de todos esos grupos en los que se encuentran en una situación vulnerable que hace que sean propensos a que sean sometidos a algún tipo de violencia, en el caso concreto a la violencia sexual. ¿Qué grupos en situación de vulnerabilidad históricamente han sido discriminados? Niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, personas discriminadas, por ejemplo, por su raza. Hemos escuchado en muchos foros que ya no debemos decir raza o que ya no debemos decir personas discapacitadas. Sin embargo, nuestra Constitución sigue contemplando así estos conceptos. Entonces, no podemos cambiar el sentido en este momento del vocabulario. Tendremos que sostenerlos, ¿ok? Y ya
Más adelante, mientras nuestra Constitución haga este cambio, entonces ya podremos hablar y darles una denominación diferente. Pero los grupos en situación de vulnerabilidad históricamente han sido discriminados y la violencia sexual ha sido un método de tortura en esos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué un método de tortura? Porque funciona como un método de sometimiento. Y entonces la tortura, como un mecanismo de sometimiento, les ha aportado esa jerarquización en el que existe ahora ya una relación asimétrica de poder. Y aquí es importante establecer esa relación asimétrica de poder. Si yo no tengo el poder sobre otra persona, ¿podré ejercer violencia sexual o no? Partiendo de este punto, la violencia sexual como una característica de una posible relación asimétrica de poder es lo que nos va a determinar poder fijar estos lineamientos de los que vamos a platicar. De no existir la relación asimétrica de poder, no se da la violencia sexual. La relación asimétrica de poder es precisamente llevar a cabo el sometimiento de una persona a través del uso de la fuerza. Y ese uso de la fuerza es lo que define la relación asimétrica. Cuando yo digo asimétrica es porque no están en igualdad de condiciones, sino uno está por encima del otro. Y desafortunadamente, de forma histórica, la mujer, los niños, las niñas, los adolescentes y demás que he mencionado, se han encontrado abajo. Y son otras personas las que tienen esa jerarquía superior. Aquí hay que establecer también otro concepto. No todas las personas que se encuentran asimétricamente por encima o por abajo significa que utilizan de forma ventajosa esa relación para el sometimiento. Generalmente estas relaciones asimétricas de poder existen y los que se encuentran por arriba, por así decirlo, y lo voy a decir entre comillas, utilizan como de forma ventajosa el parámetro en el que se encuentran. Esta ventaja que utilizan, este lugar que por así decirlo, decimos que es una ventaja, lo ocupan para poder someter. ¿A quién? A otros o a otras. Atendiendo este tema, el lugar privilegiado en el que se encuentran es un parteaguas, porque muchos podrán tener este lugar privilegiado, pero no utilizarlo para efecto de someter a su prójimo. Entonces, esos lugares asimétricos de poder que ocupamos, ya sea por abajo o por encima, asimétricamente hablando, es lo que genera esta violencia sexual. Una forma de tortura en el que se utilizan las amenazas, la intimidación, la fuerza física, psicológica, económica, patrimonial, etcétera, frente a otro que está por abajo o que vemos por abajo de nosotros, asimétricamente hablando de nueva cuenta, y que lo hacemos con la finalidad del sometimiento. Históricamente también, las escuelas criminológicas han señalado que la violencia sexual se da precisamente con una finalidad de satisfacción. Es decir, el agresor sexual ha desplegado dicha conducta con la finalidad de satisfacer su libido y que esa libido únicamente la puede satisfacer a través de la fuerza física o psicológica en su víctima y que únicamente alcanza el placer a través de esta agresión sexual o violencia sexual. Pero estamos hablando desde el campo de vista de la criminología. Pero cuando lo hablamos desde el campo jurídico en el que utilizamos una perspectiva de género, es aquí donde yo les estoy diciendo que existen las relaciones asimétricas, donde una persona se encuentra en un lugar privilegiado, ventajoso, y que utiliza ese lugar privilegiado para llevar el sometimiento de otra que está asimétricamente inferior o por debajo, y para efecto de obtener el control sobre esa persona se ejerce la violencia sexual. Este campo o este panorama que les acabo de pintar es lo que tendremos que utilizar para llevar a cabo el análisis o la valoración probatoria en los casos de violencia sexual. ¿Por qué?
Porque de existir la relación asimétrica tendríamos que analizar todo el panorama antropológicamente hablando. Me imagino yo que han escuchado respecto de la pericial en materia de antropología social con perspectiva de género. Y les preguntaría yo a ustedes, ¿cuál es el planteamiento del problema de dicha pericial? ¿Qué se investiga cuando nosotros solicitamos la pericial en antropología social con perspectiva de género? ¿Alguien me puede contestar? ¿Alguien sabrá? ¿Alguien? No importa que nos equivoquemos. ¿Nadie? ¿No de verdad? Eso, cuando yo Sí. estuve en la fiscalía jamás pedíamos ese dictamen. Es un dictamen poco conocido, Ajá. pero que tiene muchísima información que nos ayuda para desmenuzar un caso. ¿Por qué? Porque la antropología social, de entrada, solo antropología social. Adelante, Juan Islas. Me imagino que es para ver el tipo de idiosincrasia de cada uno de los géneros, ¿no? Sí, y también, además de los géneros, en sí de un grupo social. Por ejemplo, tu colonia, ¿no? Donde tú vives. Y entonces, vamos a ponernos a analizar cuáles son las ideas, los prejuicios, los estereotipos, las costumbres, los usos del lugar donde tú vives. ¿Cómo ven en ese lugar a la mujer, al niño, a la niña, al adolescente? ¿Cómo piensa mi entorno social, evidentemente? Alguien levantó su mano, se me desapareció. María Isabel. Sí, era yo. Hablando acerca del peritaje en antropología social, tengo entendido que es más que nada, bueno, se solicita para estudiar el contexto sociocultural que rodeaba antes a la víctima o incluso después, ¿no? Cuando se trata de un homicidio. Por ejemplo, también en cualquier caso en donde se pueda aplicar perspectiva de género, se debe hacer, no solamente en el homicidio, el feminicidio, también en casos de violencia familiar. Pero en los casos de violencia sexual, vamos a pensar en un hombre que viola a una mujer, que son los casos, por así decirlo, que tienen más uso como ejemplo, en el que un hombre viola a una mujer y la vecindad, vamos a denominarla así, empieza a tachar a la mujer como la culpable de haber llevado, en el que se llevó ese caso. ¿Por qué como la culpable? Y le vamos a preguntar a los vecinos de ese lugar, ¿tú por qué piensas que la mujer fue la culpable de haber sido agredida sexualmente? Ah, porque eran las 11 de la noche y ella no debió estar en la calle. Segundo vecino, oye, ¿por qué tú piensas que la mujer fue la culpable de haber sido agredida sexualmente? Ah, porque iba con un pantalón muy entallado provocando a los hombres. Tercer vecino, oye, ¿por qué tú piensas que ella es la culpable de haber sido agredida sexualmente? Ah, yo pienso que es culpable porque ella se rodea de puros hombres y entonces no se da a respetar. Se lleva con los hombres, tiene un comportamiento no correcto con los hombres, indebido, inmoral, ¿ok? Y entonces nos damos cuenta cómo va pensando socialmente y culturalmente, por supuesto, el lugar en el que se desarrolló la agresión sexual. Y este tipo de datos que nos arroja la pericial de antropología social con perspectiva de género, nos deja ver los estereotipos y prejuicios que se encuentran inmersos en el caso. Y nos pudieran dar respuestas como el por qué no denunció la víctima o por qué el agresor sexual pudo haber realizado esa conducta. Ah, porque lo están justificando. Y entonces esa justificación también induce al agresor sexual. Evidentemente, los prejuicios y los estereotipos son los primeros enemigos en los casos de violencia sexual. Primeramente porque el estigma lo sufre la víctima. El estigma que se le da precisamente a aquella persona que sufre violencia sexual hace que se merme
el que ella hable, el que ella se comunique, el que ella le diga, por ejemplo, a su madre, a su hermana, a su familia en primera instancia y posteriormente a una autoridad. Y aquí viene el segundo punto, la autoridad. Cuando llega una víctima de agresión sexual a un ministerio público, quiero pensar que los tiempos van cambiando a los servidores públicos, ¿ok? Pero hubo un momento en el que los servidores públicos recibían a una víctima de agresión sexual y también prejuiciosamente o estereotipadamente le culpaban a ella, ¿ok? Y entonces la víctima se merma de poder denunciar. Ella no llega a la denuncia. Y recordemos algo muy importante, un ejemplo que nuestro Código Civil desafortunadamente contemplaba. El matrimonio, anteriormente en su concepto, le daba el derecho al esposo, al cónyuge, de violentar sexualmente a la esposa o a la cónyuge, ¿ok? Le era permisible. ¿Por qué le era permisible? Porque el concepto de matrimonio y la epístola de Melchor Ocampo, que estaba inmersa en el Código Civil. Discúlpeme, No se maestra, escucha. otra vez con su micrófono. Por favor, compañeros, mantengan sus micrófonos cerrados, para no andar No sé en interrumpiendo qué la parte maestra. me dejé de escuchar. Discúlpeme. No se preocupe. Hablando de Melchor Ocampo. Ah, de la epístola. Así. Sí, la epístola de Melchor Ocampo, hay una parte que menciona que el hombre con su fuerza bruta, fíjense nada más, y por el otro lado señala que la mujer, por su debilidad, debe someterse y no debe provocar la fuerza o la brutalidad del hombre. Y entonces están, con la epístola de Melchor Ocampo están diciendo, mujer, tú no debes provocar al hombre. Tú tienes que ser sumisa, ¿ok? Y eso se cantaba cuando se contraía matrimonio civil. Eso estaba permitido en el Código Civil. Y a la par, el Código Penal no contemplaba a la violación entre cónyuges. No había violación entre cónyuges. Y estoy hablando de cuántos años atrás. Pocos, relativamente pocos. Entonces, la violación, cuando una mujer que tenía la calidad de cónyuge llegaba al Ministerio Público y le decía, es que mi esposo me violó, yo le dije que no y él me violó, me agredió, me hizo esto, lo otro y aquello, ¿qué le contestaba el Ministerio Público? Está en su derecho, tú eres su esposa, es tu obligación, ¿ok? Y entonces, este tipo de estigmas, de prejuicios, de estereotipos, se han mantenido a lo largo de los años, del tiempo, se han mantenido como prejuicios y estereotipos. Las personas que tienen miedo de que los culpen o las esposas que tienen miedo a que digan, oye, pero pues era tu esposo, no me van a creer que me violó mi esposo, se merman de denunciar, no denuncian. Y ese es el primer problema que tenemos en los casos de violencia sexual. El segundo problema que tenemos, además de los prejuicios y de los estereotipos, es que sufre la víctima de violencia sexual un verdadero trauma. La violencia sexual es un evento sumamente traumático, tanto que puede cognitivamente no poner atención en lo que realmente está pasando. Hay víctimas que deciden bloquear su mente para que no quede grabado en la misma el evento tan traumático de naturaleza sexual. Y hay otras víctimas que al poner resistencia empiezan a quedar en su mente el evento de una forma tan detallada. Hay víctimas que pueden repetir el suceso traumático 5 veces de forma exacta, exactamente igual, pero hay víctimas que no pueden hacerlo. Hay víctimas que psicológicamente se ven tan afectadas que recuerdan el evento de una forma y al día siguiente lo recuerdan de otra y al día siguiente lo recuerdan de otra. Y hoy podrán decir que se les sometió con la mano izquierda y mañana van a decir que fue con ambas manos y pasado mañana van a decir que solamente fue con la mano derecha.
El problema aquí está en cuántas veces se ha cuestionado a la víctima respecto a la mecánica de hechos en violencia sexual. Porque la mecánica de hechos, que es una herramienta de las periciales en materia de criminalística, funciona precisamente para establecer si el evento pudo haber ocurrido como se narra. ¿Están de acuerdo? Y entonces al momento de que nosotros hacemos el uso de esa pericial en criminalística, decimos, a ver, es imposible que el evento haya sucedido como la forma en la que lo narró y por lo tanto está mintiendo. Réstale credibilidad y por tanto réstale valor probatorio a la declaración de la víctima. Además de que existen múltiples inconsistencias y contradicciones porque primero dijo una cosa y luego dijo otra. Pero se nos olvidó recordar que el evento es traumático y que psicológicamente la víctima tiene ese trauma al momento de narrar el evento. ¿Y han escuchado ustedes del término revictimización? ¿Alguien lo ha escuchado? Ha sido muy sonado últimamente, ¿verdad? ¿A cuántas personas o a cuántos de ustedes como abogados litigantes, ya sea asesores jurídicos, ministerios públicos o defensores, les han dicho no al lugar, la elaboración de X dictamen, de elaboración acto de investigación, de determinada diligencia, porque hay revictimización si se lleva a cabo? Y la realidad es que esa revictimización nace de los eventos traumáticos. Nosotros podremos decir, oye, la persona fue agredida sexualmente y ya sufre un trauma. Hacer que de nueva cuenta haga tal diligencia puede generar una revictimización, es decir, un nuevo trauma sobre el trauma, ¿ok? Una nueva, por así decirlo, violencia, pero ahora no es violencia sexual como tal, sino una violencia institucional, porque no cuidas a la víctima, ¿ok? Y entonces ese tema de los casos sexuales que tienen por su propia naturaleza un trauma, genera que existan inconsistencias y contradicciones en el narrar de las víctimas. Por eso es un problema. Otro problema que tenemos es que normalmente los casos en violencia sexual se llevan a cabo de forma sigilosa, en el ocultamiento. Nunca hay pruebas de otra naturaleza. No hay pruebas gráficas, no hay pruebas documentales, no hay testigos, no hay nada. Aguas. Y si hay testigos, seguramente hay dos hipótesis. Una, o también son sometidos, ya sea por cualquier otro tipo de violencia, y son testigos que no pueden dar su testimonio, o dos, son partícipes, intervinieron en el evento, ¿ok? Entonces, partiendo de este tema, es difícil tener un medio de prueba que pueda dar o robustecer la versión de la víctima. Estoy hablando de pruebas directas, por supuesto, ¿ok? Que puedan darle esa fortaleza a la declaración de una víctima de violencia sexual. Precisamente también dada la naturaleza de ocultamiento en casos de agresión sexual. Ese es un tercer problema. Un cuarto problema que tenemos bastante es que en el sistema penal acusatorio la prueba circunstancial en teoría no debería de existir. ¿Alguien coincide conmigo o alguien piensa lo contrario? ¿Alguien piensa lo contrario? Yo digo que sí debe de existir. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, dentro de su pretensión, se rodea de elementos de convicción. Y si no cuenta con testigos directos presenciales, puede rodearse de testigos circunstanciales para poder tener un argumento. Pero ese carácter circunstancial debe de estar robustecido con otros elementos de convicción. No hace daño, sinceramente, que yo, Ministerio Público, aporte un testigo circunstancial. Yo vi cuando la agredió sexualmente, soy testigo directo. Yo estaba adentro, en mi casa, eran como las 9 de la noche, porque iba a empezar la novela, cuando escuché gritos de una voz femenina. Ahí yo soy un testigo circunstancial porque estoy rodeando circunstancias de tiempo, cuando ayer.
Modo, pues yo estaba en mi casa cuando escuché gritos de una voz femenina y lugar adentro de mi casa. Así es. Entonces, no hace daño que si yo soy Ministerio Público aporte elementos circunstanciales o que si soy defensa, abogado, también las aporte porque ante todo tengo mi postura, el fiscal tiene la suya, mi teoría del caso, su teoría y lo voy a hacer de una manera objetiva. Es lo que yo considero. Esto que nos acaba de aportar el maestro Jorge Antonio es súper importante en casos de violencia sexual. ¿Por qué? Porque el sistema penal acusatorio, en teoría, no admite la prueba circunstancial por su sistema de valoración probatoria. ¿Cómo se llama el sistema de valoración probatoria? Es libertad probatoria, ¿ok? Está basado en las máximas de la experiencia, las reglas o principios de la lógica y, por supuesto, en todo aquello, o sea, todo aquello que rija en el sistema de valoración probatoria no está tasado. Es decir, está basado en una convicción más allá de toda duda razonable. Y ese es nuestro estándar de prueba, ¿ok? Pero cuando dice más allá de toda duda razonable, significa que debe existir certeza, no debe existir la duda. Y la prueba circunstancial está basada en inferencias, es decir, no hay certidumbre en cada una de esos indicios que a la suma da la prueba circunstancial. Los indicios no tienen la certeza, solamente infieren, ¿ok? Y entonces cuando se suman esas inferencias te da la prueba circunstancial, pero el sistema de valoración probatoria que tiene nuestro sistema penal acusatorio, en teoría no permite esa prueba circunstancial. El detalle es que antes de que entrara este problema, de donde el sistema penal no lo admite, les dije de 3 circunstancias: estereotipos y prejuicios, los estigmas que por supuesto tiene la víctima, el que se llevan a cabo bajo el ocultamiento y la naturaleza traumática del evento en casos de violencia sexual. Y entonces dirán, pero la prueba circunstancial entonces sí sirve en casos de violencia sexual. Porque si no existen pruebas directas, porque se dan en el ocultamiento, porque la víctima puede estar cambiando su versión dada la naturaleza tan traumática, y además existen prejuicios, estereotipos y estigmas sobre la misma víctima, entonces la prueba circunstancial ayuda bastante en casos de violencia sexual, pero choca con el sistema penal acusatorio, ¿ok? Ese es el cuarto problema que tenemos. ¿Cuál sería el quinto problema que tenemos? Que pudieran existir indicios que no nos arrojen nada a los hechos, que puedan existir aquellos datos de prueba, aquellos objetos, aquellas evidencias materiales, me estoy refiriendo, que no nos llevan a nada. Existe mucho, pero no nos da nada de información, ¿ok? Y entonces ese es un quinto problema que tenemos. ¿Por qué les hago yo esta lista de problemas? Porque los lineamientos específicos de los que vamos a hablar están enlazados con estos 5 puntos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, cuando habla de casos de agresión sexual, señala que estos 5 puntos son un problema y que las autoridades, al llevar a cabo una valoración probatoria en casos de violencia sexual, deberá considerar estos 5 puntos y llevar a cabo un lineamiento especial en cada uno de ellos. En el primer caso, prejuicios y estereotipos o estigmas. Todos los casos que impliquen violencia sexual, que pudieran contaminarse con algún prejuicio o estereotipo, deberá desecharse. Es decir, los argumentos de los defensores, argumentos de asesores, argumentos de ministerios públicos y, por supuesto, argumentos de peritos y policías deberán estar libres de estereotipos. Yo en algún momento tuve enfrente de mí a una perita, que al hablar de un caso de violencia sexual, ella se refirió a la víctima indirecta como la siguiente frase: la vieja esta dijo, así lo mencionó, así empezó, la perita dijo, la vieja esta dijo, y empezó a narrar lo que supuestamente había dicho la persona. Partiendo de ahí, su vocabulario no deja en evidencia que ella tiene un prejuicio sobre esa persona. Les pregunto yo a ustedes.
Por supuesto, la vieja esta. No sabemos cuál es el prejuicio, pero de que tiene un prejuicio sobre esa persona, lo tiene. ¿Qué genera el prejuicio en una persona perita o experta en alguna materia? Falta de objetividad. Y por supuesto, las conclusiones de su dictamen no son creíbles. ¿Ok? Está sesgado su pericial. Y por ende, ¿qué tiene que hacer el juzgador? Por supuesto, es una falta de profesionalismo. ¿Qué tiene que hacer el juzgador cuando escucha ese tipo de cosas? Restarles valor. ¿Ok? No darle suma credibilidad. Considerar que la persona que emitió dicho dictamen llevó a cabo el mismo con base en prejuicios, estereotipos o estigmas. Partiendo de ese punto, el juzgador, el primer lineamiento es que debe analizar todos los medios de prueba fuera de prejuicios, estereotipos y estigmas, y eso significa que todos los operadores jurídicos o todas aquellas partes que se estén involucradas al momento de mencionar o darse en exhibición con un prejuicio de estereotipo, deberá saber que ya perdió credibilidad. A mí me ha tocado también escuchar abogados. Como asesora jurídica, las defensas caen en el error, a lo mejor sin intención, pero caen mucho en el error de culpar a la víctima con base en algún prejuicio o estereotipo. Por ejemplo, un caso en el que una víctima le llama a una persona y deciden ir a un hotel. Estando en el hotel, deciden tener relaciones sexuales vía vaginal. Y de repente, él, después de tener relaciones vaginales, decide forzarla a tener relaciones sexuales vía anal. La defensa argumentó que no era creíble que se hubiera llevado a cabo la violencia sexual vía anal en virtud de que, número 1, la víctima había decidido estar en un hotel con él. Número 2, pues ya se presumía una relación sexual consentida por haber tenido relaciones sexuales vía vaginal. Y número 3, que la víctima estaba alcoholizada. ¿Ok? Entonces, esos argumentos no funcionan en casos de violencia sexual. Esos argumentos le restan credibilidad al defensor. Y por supuesto, el juzgador debe descartar todas estas argumentaciones jurídicas en alegatos, por supuesto, ya sea de apertura o de clausura, los debe descartar. No puede un juzgador basar una sentencia en ese tipo de argumentos, ¿ok? Lineamiento específico relacionado con los estereotipos y prejuicios. Repito, todos aquellos que intervengan en un caso que demuestren tener estereotipos o prejuicios en el mismo deberán ser restados de valor y el juzgador no podrá considerarlos para sostener una sentencia en el sentido de absolución o en el sentido de condena, ¿ok? Primer lineamiento establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, repito, en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, y eso es juzgar con perspectiva de género, ¿vale? Segundo lineamiento, relativo al hecho traumático o al evento de naturaleza traumática. Deberá considerar siempre el juzgador que la víctima tiene un trauma, ¿ok? Esté o no esté objetivamente hablando basado en un dictamen psicológico, deberá saber el juzgador que el evento por su naturaleza es traumático. Mande, Juan. Juan, alzaste tu manita. Sí, tengo una pregunta. Mándeme. Bueno, ¿y qué pasa cuando, yo creo que lo hemos visto mucho de los abogados que postulamos, cuando tenemos un caso de ya sea abuso sexual o violencia sexual, que solamente toman en consideración el dicho de la víctima por ser de realización oculta? Creo que ahí sí nos deja en desventaja, ¿no? Porque realmente pues no hay otros hechos, pruebas circunstanciadas o algo que pueda abonar para poder desvirtuar, porque por ejemplo yo soy de Chihuahua y aquí se da mucho el puro hecho de la víctima y hay mucha gente que está obviamente en la cárcel
por el solo dicho de la víctima. Ya lo vincularon a proceso y hasta que se va a la etapa de juicio, pues es cuando se pueden desahogar medios de prueba o medios de convicción para poder desvirtuar lo que dijo alguna persona que de alguna manera actúan de mala fe para poder afectar la vida de una persona. ¿Cómo se pudiera contrarrestar? Mire, primeramente, el lineamiento que ahorita estoy atendiendo es el de naturaleza traumática, que sí está enlazado con lo que me acaba de mencionar, pero se va a responder con este segundo lineamiento y con el cuarto y quinto lineamiento que voy a exponer más adelante, pero voy a adelantar muy poquitito porque no me gustaría saltarlos. No puede, existe criterios y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha mencionado también en el mismo protocolo, en el mismo apartado. Lo ha dicho, no puede sostener una sentencia condenatoria con solo la declaración de la víctima, aunque sea fundamental la declaración de la misma, dada la naturaleza en cuestión del ocultamiento. Siempre debe existir un medio de prueba que se adminicule con la versión de la víctima. Y este medio de prueba debe ser directo o indirecto. Y cuando digo indirecto, es a lo que se refería nuestro maestro Antonio, Jorge Antonio, las pruebas circunstanciales, aquellos indicios o inferencias que nos permiten enlazar la versión de la víctima y crear una reconstrucción. ¿Qué dice el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando nos da el concepto de medio de prueba? Son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos. Entonces, si yo llevo un perito que señala que en efecto en el lugar de los hechos existió un colchón y que en ese colchón además existía una rasgadura en el colchón, y además viene un perito en química que dice que encontró restos biológicos y luego hacen más periciales en el que señalan que esos restos biológicos son por ejemplo, fluido seminal, y al momento de hacerle más análisis determinan que había espermas y luego de repente hacen un acto de investigación controlado, evidentemente por el juez de control, en el que prácticamente obligan a la contraparte, al acusado, a otorgar una muestra biológica y después hacen una confronta y determinan que ese resto biológico es coincidente con el ADN del acusado, pues esas ya no son pruebas directas, pero sí son pruebas indirectas que poco a poco van robusteciendo la versión de la víctima, ¿ok? Y entonces, imposible de tener medios de prueba indirectos, no es, pero si no existen, no pueden sostener una sentencia condenatoria. Y entonces yo te haría la primera pregunta. Cada vez que tú tienes sentencias condenatorias, ¿de verdad no hacen esta adminiculación con algún medio de prueba indirecto? ¿O de plano está aislado? Hace unos días obtuve yo una sentencia desafortunadamente condenatoria en el que decían que el hecho estaba probado únicamente con la versión de la víctima. Y así está la sentencia, ¿eh? No me ponen otra prueba. Me dicen únicamente con esta porque es prueba fundamental y punto, san, se acabó y con eso condeno. Y entonces en apelación estamos y el argumento de agravio es que el tribunal de enjuiciamiento pues, no le importó, que no existieran otros medios de prueba, ni directos ni indirectos, y aún así condenó. Y existen criterios de la Suprema Corte de Justicia que dice que eso no se puede. Entonces, el agravio está muy claro. Deberán apelar argumentando esa situación de que debe existir adminiculación, enlace, relación, porque nuestro sistema de valoración probatoria dice que se deberán analizar de forma íntegra y armoniosa todos los medios de prueba y que una vez que se analicen de forma íntegra y armoniosa, estos al estar enlazados permitirán generar convicción en el juzgador. Eso significa que todos los medios, al ser analizados de forma individual y posteriormente en conjunto, deberán existir pues como una cadenita, enlazarse unos con otros, pero estos en su individualidad no deben ser incongruentes. Y cuando digo incongruentes, es que deben seguir las reglas de la lógica.
Una de las reglas de la lógica es el principio de contradicción. ¿Sí han escuchado hablar de ese principio de contradicción? Ok. A ver, maestro Jorge Antonio, ya que me dice que sí, Juan Islas, ya que me dice que sí, en esencia nos dice una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Llega un testigo y dice, bueno, es que a las 9 de la mañana yo estaba en mi casa. Y luego dice, no, yo a las 9 de la mañana estaba en mi trabajo. O sea, ¿es o no es? ¿Estaba o no estaba? ¿Sí me explicó? Y entonces el testimonio debe ser congruente entre sí. No debe romper las reglas de la lógica. Ese testimonio, como ejemplo que les acabo de dar, acaba de romper una de las reglas, ese principio de contradicción. El juzgador, cuando aplica el sistema de valoración en su individualidad, cuando analiza cada medio de prueba, tiene que analizar que exista congruencia entre sí en ese medio de prueba. Y si se percata que de su narrativa se violan las reglas de la lógica, no puede utilizarlo para adminicular la versión de la víctima, porque por sí solo, en su individualidad, ese medio de prueba no sirve, ¿ok? Y no puede el juzgador enlazar una versión con uno que no sirve. Lo desecha, lo quita. Evidentemente, cuando el juzgador emite su sentencia, ustedes saben que debe dar los motivos por los cuales un juzgador no le otorga valor a algún medio de prueba. ¿Por qué? Porque esa expresión de motivos para otorgar valor o para no otorgar es lo que nos permite con posterioridad entender el razonamiento probatorio del juzgador, que hace que se genere o no la convicción, la duda, y que por ende hay una sentencia. Esto es importante, ¿ok? Porque estamos hablando de valoración probatoria y de lineamientos específicos en casos de violencia sexual. Y por eso la pregunta de nuestro compañero es, ¿cómo puede una sola declaración? Pues precisamente porque el razonamiento probatorio en casos de violencia sexual nos obliga a atender estereotipos y prejuicios. Adiós, naturaleza traumática, tómala en cuenta, pero tómala en cuenta también limitadamente. Y antes de que yo siga avanzando con este segundo punto, no quiero dejar de pasar de lado las manitas que estaban arriba. A ver, primero, el maestro Mario José, que la acaba de bajar y no quisiera perderlo. Sí, y yo les pediría que fueran muy breves en sus preguntas, por favor, porque ya quedan 10 minutos y bueno, pues no queremos abusar de la gentileza de la maestra Odette. Maestra, No abusan, pero a lo mejor ya se quieren ir a cenar, a acostar ricamente a su camita con su pareja y no sé. Sí, maestra, ya la había bajado, pero bueno, ya. Es nada más breve, como dice el doctor. Estaríamos hablando de cuando un tribunal juzga con solo una prueba testimonial, podríamos decirse que se está equiparando a juzgar por íntima convicción. Sí, cuando solamente es con una sola declaración o que existe solo un medio de prueba y además omite expresar bien, de forma entendible, congruente y exhaustivo el razonamiento probatorio por el cual llegó a esa sentencia, a esa conclusión de hipótesis, entonces se asimila a la íntima convicción y también existe criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que todas esas sentencias deben revocarse y en su defecto dictarse una nueva que no deje esa íntima convicción entrar por la puerta. ¿Ok? Ok, gracias, maestra. No, ¿de qué? A ver, Jorge Juárez. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, maestra. Justamente esto último que comentaba respecto del principio de identidad, ¿no? Hay en las reglas de la lógica, me parece muy interesante, atinado sobre todo para la etapa de juicio, cuando se está en la audiencia de debate, desvirtuar las narrativas, las declaraciones, el testimonio que se va vertiendo. Sin embargo, pues esto en algunos delitos como el que comentó en el caso del colchón, ¿no? Pues ahí el principio de Lockhart viene a ser muy importante para el tema de las periciales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que el testimonio, las manifestaciones de la víctima sean de un menor? ¿No? Okay. Aquí en junio, estamos hablando de una reforma al Código Penal
bueno, un poquito antes también ya estaba esta reforma, el Código Penal de la Ciudad de México, que es de donde la saludamos y escuchamos, pero Gracias. bueno, el artículo 181 bis, por ahí ya es un tipo ahí como muy complementado, muy, bueno, un tipo básico, pero metieron muchas conductas en un solo artículo. Y el tema del abuso sexual que se puede agravar cuando la víctima viaja en un transporte público, causa algunos problemas y que los jueces al menos en las unidades de gestión aquí en la Ciudad de México especializadas en género, allá por la zona oriente de la ciudad, pues bueno, vinculan como si nada, ¿no? Y en juicio, pues realmente se va a poder contrainterrogar al menor. Creo que hay los principios y toda la situación del protocolo con perspectiva de infancia también, pues le ponen sí ciertos mecanismos, ciertos ajustes razonables, pero la realidad es que por ahí ya lo comentaba el compañero que anteriormente preguntó, ¿no? Apareciera una situación de presunción de culpabilidad bien complicado tratándose de un menor. En el caso que quisiera yo comentar es derivado de la bajada y subida de personas en el metro, y pues la menor refiere un tocamiento por arriba de su ropa. Sin embargo, pues para darle al traste, ¿cómo se llama? Las cámaras ahorita no funcionan porque pues con el evento que hubo en el metro hace unos meses o hasta más de un año, me parece, de la quema del centro de control y comando, pues no hay cámaras, entonces no se están grabando los videos. Pues la teoría del caso se va debilitando, el material probatorio para la defensa. ¿Qué se debiese hacer en estos casos cuando el testimonio es un menor? Por último, ¿alguna bibliografía que nos pudiera recomendar? Se lo agradeceré bastante. Por Muy amable, supuesto. buenas Si me noches. permite, la bibliografía se las doy al último, pero de inicio el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y todo lo que me está comentando ahorita en el transcurso de la exposición se lo voy a ir dando en respuestas así de una por una. Pero aquí es algo importantísimo, muy importante de atender. Otro problema que existe, que bueno que me lo ha mencionado, es precisamente que hay circunstancias de las víctimas que deben considerarse, y una de ellas es la edad. La perspectiva de infancia es muy poco conocida y la capacitación por parte de todos los operadores jurídicos en materia penal no existe, prácticamente es nula. Hay muy poca. Muy pocos conocen de las características de la infancia. Las características de la infancia son relevantes en un juicio, tan relevantes que, como bien lo mencionó, de repente cuando alguien las conoce, solicita un ajuste razonable, porque el Código Nacional no está hecho para niños, ¿ok? No está hecho para interrogar a un niño ni para contrainterrogar a un niño o una niña. He de mencionarles que el contrainterrogatorio, por ejemplo, por regla, puede ser y debería de ser sugestivo al 100%. Pero en el caso donde existan niños o niñas o hasta adolescentes, el contrainterrogatorio no puede llevarse a cabo a través de preguntas sugestivas. He de ser muy, crítica en este punto porque se toman en cuenta las características de la infancia, porque a los niños no se les puede atacar con preguntas de esa naturaleza, dada la edad del pequeño o de la pequeña, dada la naturaleza traumática también en delitos de violencia sexual. Y entonces, ¿en qué nos dejan a los defensores si nuestra herramienta superpoderosa son las preguntas sugestivas, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahora entonces para contrainterrogar a un niño o una niña? Bueno, pues también hay estrategias, pero también hay forma de preguntar, también hay cómo hacerle para preguntar, pero para eso se tienen que capacitar en características de la infancia y yo sugiero que lo hagan. El protocolo para juzgar con perspectiva de infancia no dice cómo deben hacerse esas preguntas, pero sí dice que los niños, niñas y adolescentes, dependiendo de la edad, podrán dar respuestas complejas o no. Por ejemplo, un niño de 5 años no puede fácilmente responder un por qué. Si yo le pregunto a un niño por qué el librero que está acá atrás es de madera, probablemente no me pueda contestar esa pregunta,
¿ok? Porque estoy hablando de un niño de 5 años. Pero si yo le pregunto a lo mejor a un adolescente de 15, ¿por qué el librero que está acá atrás es de madera? Me va a dar una respuesta. Entenderá a qué me refiero. No podemos hacer cualquier pregunta a los niños, niñas y adolescentes porque deberemos considerar la edad. Otro punto de partida es que en los contrainterrogatorios con niños, normalmente no es el defensor quien hace las preguntas, sino las hace un tercero. Nosotros hacemos una lista de preguntas y esa lista de preguntas se somete a un tercero, que generalmente es un psicólogo, que dice o reestructura la pregunta para poder formularla en el entendimiento del niño, niña o adolescente y que éste pueda responderla, ¿ok? Y entonces ese tercero debe ser imparcial, por supuesto, debe ser un tercero que no busque inducir al niño a ciertas respuestas y debe tener los conocimientos específicos. Existe una resolución que habla sobre la psicología del testimonio infantil. Ahorita no recuerdo el número de esa resolución, pero ahí vienen todos los lineamientos para poder obtener la declaración de un niño, niña o adolescente y cómo debe valorarse. Así que si tienen algún caso de algún niño o niña o adolescente de violencia sexual, los invito a que vean esa resolución. Me comprometo con ustedes a que en la transmisión de Facebook, en alguno de los comentarios, yo les ponga los datos de la resolución. Ahorita no los recuerdo, pero me comprometo a ponerlos para que después ustedes puedan consultar esa resolución judicial. ¿Ok? Sí, es el amparo directo en revisión 3797-2014. Muchísimas gracias, maestro Víctor. Ya vieron, ya me apoyó nuestro queridísimo maestro. Y bueno, esos son los datos para el razonamiento probatorio en casos de niños, niñas y adolescentes. Habla sobre la psicología del testimonio infantil, ¿ok? Y nos dice cómo tiene que ser. Es más, hasta nos ayuda a aprender a cómo interrogar o contrainterrogar a un niño, niña o adolescente. Así que los invito a que la conozcan. Y son también en casos de violencia sexual. Nació de un juicio familiar, primeramente, y después tuvo tintes en materia penal. Y cuando se resolvió, señalaron ciertos lineamientos que se deben de considerar para que se vea si el niño estaba mintiendo o no. No podemos hablar como de mentiras, porque también hay una teoría que dice que los niños o niñas no mienten, ¿ok? Pero sí hablar sobre la credibilidad del testimonio, que no es lo mismo, credibilidad a mentira, ¿vale? Entonces, o incredibilidad a mentira, no es lo mismo. Entonces, partiendo de eso, espero yo haberle ayudado un poquito con esa respuesta. Y nuestro compañero Tupac Gómez, denme un segundito para avanzar un poquito con el tema, porque ya son las 9 en punto y ahorita le doy el uso de la voz para que me haga su respuesta, o si me puede ayudar a ir escribiéndola en el chat para que yo la lea y le dé respuesta también en el camino de la exposición. Ahora, importante, en el segundo lineamiento que yo le estaba hablando respecto a la naturaleza traumática, el juzgador debe considerarla, esta naturaleza traumática. ¿Qué quiero decir? Que cuando el juzgador escucha la versión de la víctima y se realice un ejercicio para evidenciar contradicción, que es muy común por parte de la defensa en casos de violencia sexual, el juzgador deberá analizar de verdad si existe o no una verdadera contradicción justificada o no justificada. ¿Y a qué me refiero con justificada? Por la naturaleza traumática. Existen inconsistencias o contradicciones cada vez que una víctima narra el evento, van a existir estas inconsistencias. Entonces el juzgador tiene que ser muy hábil y decidir si esa inconsistencia de verdad surgió de la naturaleza traumática del evento o es una inconsistencia que no está justificada y que le resta credibilidad a la víctima. Ejemplo, si la víctima primero dijo que fue con la mano izquierda y después dijo que fue con la mano derecha, esta pudiera ser una inconsistencia justificada. Pero, ¿cuál no es una inconsistencia justificada? Que primero diga que la violaron vía anal y después diga que fue vía vaginal. Esto cambia por completo hasta la clasificación jurídica, ¿ok? Y entonces esta no es una inconsistencia que esté justificada, es injustificada. Ahorita solamente estoy dando estos ejemplos para que me entiendan, pero el juzgador debe analizar si esas inconsistencias se encuentran o no justificadas por la naturaleza traumática del evento.
El siguiente lineamiento que debe tomar en cuenta el juzgador para valorar una prueba en casos de violencia sexual son las circunstancias especiales que rodean el caso en relación a la víctima. Lo que acabo de decir, la edad, el género, si tiene alguna discapacidad o no, si ha sido históricamente perteneciente a algún grupo en situación de vulnerabilidad o categoría sospechosa. Y en este supuesto, el juzgador deberá considerar todas estas circunstancias para poder emitir la valoración. No es lo mismo valorar a una mujer adulta que valorar a una niña de 6 años. Ni tampoco es lo mismo valorar la declaración de la niña de 6 años con la adolescente de 16, ¿ok? Entonces, todas estas circunstancias deberá considerarlas el tribunal. De no considerarlas, pudiera caer en el error judicial porque la mente no es la misma dependiendo de la edad. Este es el tercer lineamiento. ¿Cuál sería el cuarto lineamiento? Lo del ocultamiento, que está enlazado con el quinto lineamiento, que es el de los indicios o toda la prueba circunstancial o pruebas indirectas. Dado que la naturaleza de estos delitos se dan generalmente en el ocultamiento, se deberá robustecer la sentencia que se dicte con otros medios de prueba. La declaración de la víctima deberá ser fundamental. Deberá darle el juzgador un buen peso, ¿ok? Pero no será con esta únicamente suficiente para condenar, sino el juzgador le dará valor fundamental y enlazar su declaración con otro tipo de medios de prueba. Generalmente indirectos, y se lleva a cabo así la prueba circunstancial. Pero el quinto elemento nos dice, sí deberá hacer esa manipulación con indicios, pero también existe la presunción de inocencia y la igualdad procesal, y no podemos nosotros hacer de este tipo de lineamientos pues ya prácticamente una presunción de culpabilidad y darnos traste a todo el sistema penal acusatorio, no, sino debemos hacer que esos indicios, debemos analizar que esos indicios de verdad nos aporten algo valioso en relación a los hechos. Si no lo aportan, si no son indicios que directamente aporten información para la reconstrucción, aunque sea en inferencias, no podré tomarlo en cuenta. No podré nada más porque hay una lista de medios de prueba, 50 medios de prueba, con eso ya decir que hay. No, debo saber si esos 50 medios de prueba realmente aportan directamente a los hechos y de verdad son útiles. De no ser útiles, no los puedo tomar, así sean muchos, así sean 40, 50 o 100. ¿Ok? Entonces la Suprema Corte ha establecido lineamientos a favor de la víctima, pero también lineamientos a favor de los acusados, en el que debe hacerse ese enlace para generar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Quiero cerrar este tema con el criterio, por supuesto, de la Suprema Corte en relación a, que es jurisprudencia, por supuesto, en relación a la perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género. Todos han escuchado que se habla demasiado de ese tema, pero el criterio importante que deben considerar es el de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, punto, elementos para juzgar con perspectiva de género. Este criterio, que es jurisprudencia, habla sobre juzgar con perspectiva de género, pero quiero que ustedes se queden con la primera parte. No se queden con la segunda que habla de juzgar con perspectiva de género, quédense con la primera. Elementos para juzgar con perspectiva de género, pero al principio dice acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Lo que dice este criterio es, apliquen perspectiva de género asesores, defensas, para generar condiciones de igualdad entre ustedes y ellos. Las defensas pueden utilizar estos lineamientos que acabo de exponer para ganar casos. Y no son solo lineamientos para perderlos o para simplemente sostener una sentencia condenatoria en casos de violencia sexual sin pruebas. Son lineamientos que si el asesor o el defensor argumenta y el juez se da cuenta que los conocen y además le dan la fuente de donde extrajeron estos lineamientos, el juzgador con mayor razón de por sí está obligado
pero con mayor razón se ve obligado a llevarlos a cabo, y si de las conclusiones logra ver que al aplicar estos lineamientos no puede emitir sentencia condenatoria, deberá absolver. O por el contrario, si aplicándolos con mayor razón dan conclusiones de condena, pues entonces tendrá una sentencia firme con la cual pueda decir X fallo de condena con X años de prisión. Yo quisiera con esto cerrar, dada la hora. Tupac, no sé si me vas a escribir la pregunta en el chat, te lo agradeceré muchísimo. Y bueno, si el maestro Víctor me permite, escuchar algunas preguntas o que me las pongan en Facebook, el tiempo se ha agotado, pero yo encantada de seguirlos escuchando, salvo que el maestro Víctor ahorita nos diga, ya no se puede. No, pues todo el tiempo que usted considere, maestra. Pues mire, maestro, yo encantada de aquí. Ahí hay una en el chat. Dice, ¿Tupac se puede atacar la pericial como prueba irreproducible? Ah, ok, miren. Hace ratito, acá arribita, antes de que lo hiciera Tupac, alguien me preguntó, precisamente él me preguntaba relacionado con la manera de atacar los dictámenes periciales en psicología y ginecología como prueba irreproducible. Número 1, los dictámenes en materia de psicología. Chicos, cierren sus micrófonos porque si no me lo cierran a mí también. Gracias. Ok. Los dictámenes en materia de psicología, primer punto, deben ser dictámenes donde la batería psicológica haya sido visible por el defensor. Primer punto. ¿Por qué? Porque casi siempre nos entregan el dictamen. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando lleva a cabo el perito la aplicación de ciertas pruebas psicológicas, nos hace la lista de qué pruebas. Y luego nos dice cuáles fueron sus resultados, pero no nos agrega, no nos anexa la prueba como tal. Por ejemplo, hay una prueba que se llama HTP. Hay otra prueba que son, por ejemplo, responder preguntas y te da ciertos números. Esas hojas donde se lleva a cabo la prueba HTP o la prueba a través de preguntas y números, no las vemos, entonces no las conocemos. Hay pruebas, por ejemplo, que son puros dibujos que se proyectan en los niños o se exponen a los niños y los niños tienen que decir un cuento con base en lo que ven. Pero nosotros tampoco sabemos a qué lámina se está refiriendo el psicólogo, nada más sabemos que se llama así y que el psicólogo dijo que se dio tal resultado, pero no conocemos físicamente la prueba. El psicólogo debe conservar esas pruebas psicológicas en un lugar prácticamente como con cadena de custodia. Casi no se escucha la cadena de custodia sobre las pruebas psicológicas, pero yo les sugiero que lo soliciten. Y esas pruebas psicológicas, cuando ustedes las tienen a la vista, pueden pedirle a un psicólogo de ustedes que las analice también. Y van a decir, pero eso es un metadictamen. No, eso no es un metadictamen, eso es un dictamen. Pero dirán, bueno, pero es que mi perito quiere hacer otras pruebas. Híjole, no te van a dejar porque existe la revictimización. Trabaja con las pruebas que hay. Entonces el perito de la defensa tendrá que trabajar con las baterías psicológicas del perito oficial, por así decirlo, y emitir un nuevo dictamen con nuevas conclusiones. Si de esas conclusiones determina que con esas pruebas no puede llegar a existirle el daño psicológico, pues entonces habrá 2 dictámenes periciales con base en las mismas pruebas psicológicas. ¿Y qué generan ustedes? ¿Qué le estarían generando al juez? Con 2 dictámenes periciales, repito, con base en las mismas pruebas psicológicas. Díganme. Ya habría contradicción. Duda, maestra. Duda razonable, por ahí escuché la duda. Así es, se produce una duda razonable y por consecuencia no la puede evaluar. Bueno, más bien. Exacto, pero obvio. Exacto, Gabriela. Obvio, no pueden solamente generar duda con un solo dictamen. Construyan más. ¿Cómo van a construir más? Bueno, 2 dictámenes. Son 2 dictámenes iguales con la misma batería psicológica. Distintas conclusiones. ¿Con qué van a robustecer ahora? Metadictamen. Metadictamen en materia de psicología del dictamen de psicología. ¿Qué es el metadictamen?
es una opinión o una crítica del perito en psicología del otro perito. Por ejemplo, que diga mi perito de la defensa, si aplicó correctamente la metodología, si aplicó correctamente psicología del testimonio, si llevó a cabo un análisis comparativo, por ejemplo, de causas. Porque nosotros, por ejemplo, podremos tener miedo y podrán decir, bueno, el miedo puede tener muchas causas, es multifactorial. Entonces yo le tendría que preguntar al perito, oye, ¿tú hiciste algún análisis o estudio respecto de si el miedo tiene otra causa? ¿O el miedo es multifactorial? Sí, es multifactorial. Dime, ¿hiciste un estudio o alguna prueba para descartar otros factores que no sea el relativo a los hechos? No. Ah, bueno, generalmente los peritos se empiezan a evadir esas preguntas. ¿Qué hacemos para fortalecer nuestro contra? Pues el metadictamen. En el metadictamen le pedimos a nuestro perito que analice si del dictamen se desprende que la perito oficial hizo un estudio para descartar otros factores, ¿ok? Si aplicó correctamente la metodología, si sabía cuál era el método científico, si sabe cuál es la teoría que aplicó o si las pruebas psicológicas que aplicó eran suficientes o las pertinentes. Y aquí es un punto muy importante. Los psicólogos aplican pruebas psicológicas no estandarizadas. ¿Qué es estandarización? La estandarización es cuando se aplica una prueba psicológica a determinada población, se ven cuáles son las reacciones y entonces se determina si la prueba psicológica es pertinente para esa población, para saber cuáles son los sufrimientos de esa población. Generalmente en México hay muy pocas pruebas estandarizadas. No es lo mismo un mexicano que viva en la Ciudad de México a un mexicano que viva en Jalisco. No es lo mismo un mexicano que viva en Quintana Roo a un mexicano que viva en Sonora. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés no es lo mismo, porque el nivel de tráfico no es lo mismo, porque nuestros miedos no son los mismos, porque las costumbres, los usos no son los mismos. Entonces, la prueba psicológica que apliquen debe ser estandarizada en población de la Ciudad de México, si ustedes están en la Ciudad de México, en población de Sonora, si es de Sonora, en población de Quintana Roo, si es de Quintana Roo. Primeramente, preguntar si se aplicó en México, general. Y luego saber si está estandarizado en la Ciudad de México. Porque si sale que está estandarizada en España, pues un español a un mexicano no es lo mismo, ¿ok? Entonces, si no está estandarizada en México, esa prueba psicológica no era pertinente de aplicar. Los psicólogos, evidentemente, son los que saben si están estandarizadas o no las pruebas. Por eso el metadictamen le tienen que decir a su perito, oye, ve si las pruebas que aplicó son estandarizadas. No, no están estandarizadas. Entonces carece de fundamento supericial. ¿Ok? No, sus conclusiones son erradas porque no puede emitir una conclusión con una prueba que no está estandarizada en México. ¿Cómo saber que el estrés no es por el tráfico? ¿Cómo saber que el estrés no es porque vive violencia en X entidad federativa? ¿Ok? O porque su papá se murió ayer y no por los hechos de violencia sexual. ¿Sí me explico? Multifactorial. Ese es un tema del metadictamen. Entonces, tienen dos dictámenes que generan duda, robustecen con un metadictamen, ¿ok? Que cuestione el dictamen oficial. Y ya le dan mayor peso a su dictamen, que tiene conclusiones distintas, y justifican por qué el otro no debe ser creíble. Y finalmente el del ginecológico. Bueno, dictámenes en materia de ginecología son muy difíciles, muy complejos. Pero no es lo mismo un dictamen en materia de ginecología que se haya llevado a cabo en una mujer que haya tenido 5 hijos a una niña de 5 años, ¿ok? La lesión no es igual, el himen o la cavidad vaginal, por así decirlo, si me permiten hablar, pues no está en las mismas condiciones. ¿Por qué? Ginecológicamente hablando, una niña de 5 años, si le introducen un dedo, podrá tener a lo mejor algún rastro de lesión por el dedo. Pero si la penetraron con el miembro viril, se notará mucho. Y casi siempre hacen una medición.
ginecológicamente hablando. Yo solamente estoy ahorita dando ejemplos, porque todo es al caso concreto y no puedo dar todas las generalidades, ¿no? Pero generalmente hacen una medición y se dice que la vía vaginal en centímetros o milímetros es de acuerdo a la edad, de hasta cierta edad, ¿no? Por ejemplo, una niña de 3 años, pues 3 milímetros, una niña de 5 años, 5 milímetros, casi siempre hacen ese comparativo. Entonces, por ejemplo, si tienen una niña de 5 años y de repente al hacer la medición son 10 milímetros, pues ahí generalmente el ginecólogo dice, aquí sí hay rastros de una posible agresión sexual vaginalmente, ¿no? O desde el punto de vista ginecológico, analizada la vía vaginal. Y entonces el ginecólogo tendrá que justificar, a ver, puede existir esos 10 milímetros, pero ¿puede usted asegurar que esos 10 milímetros fueron derivados de una penetración o de una introducción? No. ¿Por qué? Porque también son multifactoriales. Tendrán que analizarse todo el estado de salud de la pequeña, si existió otro factor que pudiera hacer que ella tuviera 10 milímetros al hacer la medición, etcétera. Y saber si el ginecólogo llevó a cabo la aplicación de esta teoría. Ahora, no es lo mismo encontrar una lesión a las 12 que encontrar una lesión a las 6, ¿ok? No es lo mismo tampoco. Entonces, ustedes tienen que analizar la posición en el que narran que se llevó la lesión, y con base en la posición, no quisiera oírme vulgar, pero tengo que hacerlo o expresarlo de esa manera. Si ustedes tienen una posición en el que se encuentra recargada la persona agredida en 4 puntos, no es lo mismo la agresión que se da en una persona agredida que se encuentra totalmente acostada boca abajo, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que analizar si la lesión se dio, ¿está a las 12? ¿Es posible que la lesión esté a las 12, dada los 4 puntos en el que se colocó a la víctima? ¿O si es normal que la lesión esté a las 6, dado el que se encontrara la víctima boca abajo totalmente? Entonces, todo esto está relacionado con la mecánica de hechos. No estoy hablando en relación a la narrativa de la víctima, porque casi siempre hacen eso, mecánica de hechos con base en la narrativa de la víctima. Yo les sugiero que hagan mecánica de hechos, ya que tengan también la mecánica de lesiones, con base en la pericial en ginecología, que el ginecólogo les diga exactamente en dónde estaba la lesión, y ya una vez que la víctima haya dicho en qué posición la colocaron, ustedes llevar a cabo la mecánica de hechos, ¿ok? Y con esto pudieran determinar si es lógica la lesión o no. También la intensidad de la lesión, hay muchísimas tipos de lesión, entre rupturas o laceraciones, o ahorita no recuerdo los términos médicos exactos, pero no es lo mismo igual un moretón que un enrojecimiento. Entonces ustedes tienen que conocer tanto el tipo de lesiones como los motivos por los que se dan, porque un frotamiento puede darte un enrojecimiento y probablemente hasta un moretón, pero pueden no darlo, o un golpe fuerte darte un moretón, pero el enrojecimiento surge primero y después el moretón. Entonces tendríamos que decir, a ver, ¿el enrojecimiento se dio por frotamiento o por un golpe? Entonces todo eso lo tienen que conocer para poder atacar el dictamen en ginecología. Es más difícil. Atendiendo a todo esto, si las baterías psicológicas no están para poder que yo haga un nuevo dictamen, y si a nivel ginecológico no se llevaron a cabo, por ejemplo, pruebas en el que se hayan rescatado las lesiones, por ejemplo, que se hayan fijado, sé que suena un poco brusco, pero que se hayan fijado las lesiones que tuviera vía vaginal, anal, la víctima, entonces pudiera señalar que son casi irreproducibles, porque entonces el perito de la defensa, ¿cómo puede emitir un nuevo dictamen, ya sea en psicología o en ginecología, si no puede ver ni las baterías, ni la fijación de las lesiones en la víctima ginecológicamente? ¿Ok? Y entonces esto provoca que sea irreproducible, casi irreproducible, ¿no? Porque para eso existen los metadictámenes. Y por eso digo casi irreproducible. Y entonces les sugiero que en sus alegatos de clausura hablen sobre esto de casi irreproducible y que pues
además llevan metadictámenes para robustecer su alegato de clausura. Por supuesto, hay formas de atacar en casos de violencia sexual, pero también la asesoría jurídica, si sabe trabajar, puede llevar avante un buen caso de violencia sexual. Todo esto en aras de una verdadera igualdad procesal, una verdadera sentencia que le dé la razón a quien la tenga, ya sea víctima o acusado. Creo que no hay más preguntas y creo que he dado respuesta a la que me han regalado aquí. Hay varios temas como de contrainterrogatorio y demás. Para un taller, maestra, ojalá podamos hacer. Con muchísimo gusto, y creo que era lo que iba, porque lo de ahorita, que era una hora, pues era para hablar de lineamientos, pero si se dan cuenta, es un campo enorme. Entonces, con todo el placer, por supuesto, con todos ustedes y con quien se sume, y agradecida con con lo que puedan aportarme ustedes, pues con gusto en un taller y ver cómo hacer contrainterrogatorios en casos de violencia sexual, que créanme que no es lo mismo una estrategia en un caso de homicidio que en un caso de violencia sexual. Y yo siempre he dicho que aquella persona que se ponga como asesor o como defensor en un caso de violencia sexual debe ser experto en delitos sexuales o violencia sexual. De no serlo, no le recomiendo mucho que agarre el caso, ¿vale? Pues yo les mando un abrazo y agradecida con todos ustedes que aguantaron mi voz hasta esta hora. No, todo lo contrario, muchas gracias a usted, ha sido muy generosa, ha sido muy interesante la charla. Bueno, y despido a nombre propio y del doctor Eduardo Martínez Bastida, que tuvo un compromiso y se tuvo que ausentar. Pero ha sido un gusto contar con su presencia, doctora Odette. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente miércoles en una edición más de temas selectos de Derecho Penal. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, maestro Víctor, por la invitación. Saludos. Muchas gracias. Gracias, maestro Víctor. Gracias, maestra. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Tema. Esperemos volverla a ver. Esperemos que sí, Andrés. Muchas gracias por todo, muy interesante. Le agradezco mucho toda esta enseñanza. Ojalá se Por pueda hacer acá el nos taller. vemos próximamente. Pero muy fructífero si se hace el taller, que lo tomen en cuenta. Buenas noches, maestra. Muchas gracias por Buenas noches a todos. Yo los espero con más entusiasmo, créanme. Claro que sí, en este breve tiempo aprendimos mucho. Esperemos verla pronto. Espero Gracias. les haya servido. Un abrazo a todos.